Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la Radio Activa. Como ya los tenemos acostumbrados hace un buen tiempo, seguimos con esta tradicional columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde actores, deportistas, músicos y distintas personalidades vienen a contarnos lo que fue el pasado, presente y también lo que va a ser el futuro de sus trabajos. Aprovecho para saludar antes que nada a los maestros en su día, ya sean maestros de escuela, maestros de teatro, maestros en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Incluso hasta maestros de dibujo, podemos decir, maestros de música. Así que les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, los maestros que estén sintonizando esta nota en vivo o bien los que puedan llegarla a verlo en su momento. Paso también a recordarles que estamos en las redes sociales. Acá en Instagram nos encuentran como la radioactiva ok. Repito, la radioactiva ok. También estamos en Twitter como @inforadioactiva. Les repito por las dudas. En Twitter estamos como @inforadioactiva. Y también estamos vía mail, donde nos pueden mandar sus comentarios, nos pueden dejar algunas sugerencias o bien ideas de nota a quién podemos llegar a convocar para que hagamos una entrevista. Y el mail es laradioactivaok@hotmail.com. laradioactivaok@hotmail.com. Aprovecho para saludar a la gente que se está uniendo. Ahí se unió Leandro, se unió Marcelo y se unió Lucas. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Así que les cuento que hoy tenemos una muy linda entrevista con una persona que es actor, es músico, es modelo y también es maestro. Así que aprovecho para saludarlo a nuestro invitado del día de hoy, que a propósito de eso, le vamos a dar la invitación a que se una a nuestro vivo del día. Esperemos que el internet nos ayude, así podemos entablar una linda charla con nuestro invitado del día de hoy. A ver si tenemos suerte. Buenas, buenas, Ah, oh, Marcelo, ¿cómo estás? buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí con los pelos crecidos por la cuarentena, así que en modo cuarentena. No pasa nada. Antes que nada, bienvenido a la Radioactiva. Muchísimas gracias, muchas gracias a vos y a toda la gente de la radio por la invitación y a toda la gente que está escuchando, que está viendo, así que gracias, gracias a todos ustedes. No, al contrario. La verdad es que nos pareció bueno convocarte más allá de lo que es tu carrera actoral, ¿no? Como actor, como sabemos que también sos modelo, sos profesor de teatro, director. O sea, tenés un montón de cosas que vinculan a lo que son las artes visuales también y eso nos pareció bueno difundirlo y por qué no que vos cuentes un poco también lo que haces. Sí, básicamente lo que hago es ser feliz con las cosas que elijo día a día para vivir. Creo que esa es la mejor elección que cualquier ser humano puede tomar y bueno, eso es lo que trato de hacer, preguntarme qué me hace feliz, qué me gusta, cómo puedo vivir mejor y a partir de esas preguntas voy encontrando respuestas que rápidamente me hacen elegir lo que hago para vivir, para sustentarme, para trabajar, pero no el trabajo como, como algo que hay que hacer sí o sí por el dinero y por el sistema capitalista en el que estamos y para subsistir y para sobrevivir, sino el trabajo desde lo que te gusta. Si uno hace lo que le gusta y aprende a trabajar de eso, rápidamente podemos decir que vas a ganar plata toda tu vida haciendo lo que te gusta y estoy en ese camino. Así que soy un agradecido a la vida, al Creador, a Dios, por haberme dado la posibilidad de pensar de esta manera y desde muy chiquito haber encontrado en la actuación mi gran pasión. Ese fue como el punto de partida, la actuación. Yo empiezo a los 8 años a
a estudiar teatro, a actuar, y encuentro ahí un mundo, un universo que se fue expandiendo, y realmente es como la actuación me fue conectando con todo lo otro que vos mencionabas, ¿no? Tal cual. Así que si me permitís, me tomo el atrevimiento en hacer una breve introducción para aquellos que quizás muchos no te conocen y que se van uniendo a este video de la radioactiva para que te conozcan un poquito más. Voy a contar un poco más Esa. acerca de vos. Haga la introducción, yo mientras me tomo un tecito que hoy no almorcé, así que te escucho la introducción tomando un té. Me parece muy bien. La idea es que el invitado se sienta cómodo, así que tome tranquilo. Les cuento a todos, les cuento que Marcelo Italiano, no sé si querés decir tu segundo nombre, que la habías puesto en la data que me habías mandado para que podamos chequear la información y demás, pero no sé si lo querés decir. Eso No hay lo problema, dejamos sí, sí. a ti. Durante mucho tiempo estuve ocultando ese nombre que no me convencía demasiado, pero bueno, hoy en día lo acepto, y es Eugenio mi segundo nombre, sí. Bien, Marcelo Eugenio Italiano, entonces, decimos así, con nombre completo. Él es actor, es músico, es modelo, es director y además de todo es licenciado de arte, en artes, ¿no? Visuales, y es el creador de la Escuela Argentina de Arte y Comunicación Crearte Cine, ¿correcto? Sí. Así es, crearte cine, Bien, sí, sí. bien, estuve un poco indagando, contando lo de las fuentes que vos me pasaste, más lo que yo tenía. La verdad que hice un lindo combo de preguntas para que la gente te pueda conocer un poquito más. Así que si me permitís, paso a realizártelas. Buenísimo, con todo gusto, muy, muy agradecido y contento por eso. Dale. ¿Cómo fue el hecho de que quieras desde tan chico, como vos decís vos, que quieras meterte en lo que es la actuación? ¿Siempre te gustó la tele o te gustaba cómo se componía un programa de televisión? Mira, en realidad no fue una elección que yo haya determinado un día decir quiero esto, quiero ser actor porque me gusta la televisión, me gusta el teatro, sino que lo que yo siempre cuento es que era un chico muy vergonzoso, muy tímido, introvertido, y en determinado momento la maestra la llama a mi mamá para decirle que tenía que hacer alguna actividad para poder expresarme, liberarme, porque yo no hablaba con mis compañeros, no salía a los recreos, me costaba dar lecciones orales y ese tipo de cosas. Entonces, mi mamá, bueno, empieza a buscar diferentes actividades, y por esas cosas, causalidades de la vida, es que a un actor que se llama Germán Kraus se le queda su auto en la puerta de la remisería de mi viejo. Y mi viejo sale, lo ayuda sin saber que era un actor, y el tipo le quiere pagar, mi viejo le dice que no es nada, y entonces el actor este le comenta que está abriendo una escuela de teatro en Montegrande, cerquita de donde yo vivía, y le dice que puede ir becado él o cualquier integrante de la familia sin ningún problema, y así es que mi viejo llega con la tarjeta de Germán Kraus, y obviamente coincide con el que la maestra había recomendado esto, y bueno, yo voy a esa primera clase de teatro. Y ahí fue un antes y un después, porque ahí encontré una actividad en donde me sentía cómodo, en donde me sentía a gusto. Y entonces, a partir de descubrirlo de esa manera, es que yo ahí sí decido que quiero seguir yendo a teatro, que quiero seguir haciendo esa actividad con 8 años de edad. Y bueno, a partir de eso es que sí yo tomo la decisión de pedirle a mi mamá que me empiece a llevar a castings, a convocatorias, para trabajar en publicidades. Yo quería hacer una publicidad, me gustaba mucho la publicidad, actuar en una publicidad. Bueno, tuve la suerte de quedar elegido para hacer varias publicidades, después para hacer programas de cable, programas de televisión de aire, y bueno, y obras de teatro. Así que ahí sí yo tomo la decisión de que me gustaba, pero bueno, lo conocí al teatro por esta circunstancia, digamos, por estos accidentes causales de la vida que tienen un propósito, ¿viste? De venir a decirte o a mostrarte algo nuevo. Tal cual. No, no, pero qué increíble que justo se le quede el auto a un famoso, ¿no? Que recordemos Germán Kraus, perdón, si lo Sí, digo mal. Le recuerdo a todos que es el famoso hombre o actor que hizo en su momento del padre de Dibu, para aquellos que conocen la serie de Mi familia es un dibujo, que quizás eso es lo que más lo conocemos hoy en día en la televisión a Germán Kraus. La verdad que es un gran actor argentino que tiene una trayectoria enorme, pero seguramente que a aquellos que crecieron durante la década de los 90
lo conocen más que nada por ese personaje que hacía de Pepe Medina, no me olvido más. Mirá hace Ah, cuánto mira, estamos hablando, Marcelo. Mirá, sí, mirá, ves, la memoria en estos casos no falla, como te comentaba. Así muy bien, que muy bien, muy bien, sí, te tal cuento, cual como lo dijimos. estoy viendo acá, se va uniendo cada vez más gente. La verdad que esto está muy bueno, que podamos interactuar, ¿no? Con la gente, que si quieren hacerme alguna pregunta tanto a mí, para que yo se la pase a Marcelo, lo pueden hacer, o bien dejar su comentario, saludos, lo pueden hacer sin ningún problema, siempre y cuando díganme qué quieren que le pregunte. Si yo en ese caso la pregunta no la tengo repetida, con la que yo ya diagramé, se la puedo hacer a Marcelo sin ningún tipo de problema. Buenísimo, Así que, buenísimo. Bueno, aprovecho bien. para saludar también a toda la gente que se está uniendo. Dale, me parece, pero más que bien eso. Y vos justamente hablabas de la actuación que fue medio causalidad, ¿no? Esto de con lo del auto de Herman Kraus, que es justo en la remisería donde trabajaba tu papá. Bueno, la verdad es que es toda una historia, ¿no? Un entramado que dio la casualidad que después vos digas, bueno, sí, la verdad que me quiero dedicar a esto, que quiero empezar a tomar clases, que quiero mostrar que puedo ser capaz de trabajar de esto, ¿no? El día de mañana. Quizás no lo tomabas con esa dimensión en ese momento, pero de grande ya decís, wow, mirá qué increíble que de tan chico y ahora sigo vinculado a lo mismo, ¿no? Esa satisfacción. Tal cual, sí, eso me parece fundamental y es lo que le repito a los alumnos que me toca tener, a los estudiantes, que desde chico encuentren cuál es la pasión, qué es lo que les gusta, que presten atención a su interior y se escuchen a sí mismos para detectar rápidamente qué es lo que les gusta, porque hay muchas personas que no se dan cuenta y no saben y que estudian algo, pero porque tienen que estudiar algo, porque es la imposición familiar o porque es lo que está bien. Y hay tantas otras personas que no estudian nada porque nunca terminan encontrando qué es lo que les gusta y entonces tanto unas como otras llegan bueno, a adultas sin realmente descubrir aquello que les gusta y trabajando de algo que no los hace felices, en definitiva. Entonces, la importancia de poder descubrir a temprana edad qué es lo que te gusta, y si no es a temprana edad, será en este momento, pero tratar de escucharse y de saber qué es lo que te hace feliz. Así Tal que cual. bueno, sí, No, no, es muy bueno esto que estás diciendo porque hay mucha gente que se resigna, que te dice, no, yo tengo X años, ¿no? Sean 20 sean 50 sean 30 y te dicen, no, la verdad que no sé qué quiero hacer de mi futuro, no me animo a hacer una cosa por miedo a que me tomen de ridículo, de ridícula, por el hecho de la exposición, ¿no? Entonces yo quería comentarte que justamente indagando en base a lo que vos me fuiste pasando, más lo que yo tenía un poco de vos, que conocía, para aquellos que quizás seamos un poquito más viejos que los de 20, recordemos que vos trabajaste en una tira muy exitosa en los 90, como fue Cebollitas, año 97, 98, si no me equivoco, las cuentas no me sí. fallan. Les recuerdo a todos que Marcelo era el chico que hacía de Sammy, que era el futuro presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso, yo creo que hasta el día que me muera, como vedor de la serie, te digo, la verdad que yo la veía y eran todos unos personajes en sí muy distintos, pero muy asemejantes, ¿no? El tema de los amigos, de vincular el tema de la amistad, que no descuiden sus cosas, que tenían el club como sentido de pertenencia. Entonces yo te Sí. quería justamente, volvemos unos años para atrás, y quizás te quería preguntar por el lado de lo que fue la tira en su momento, ¿no? Ahora ya de grande con el tema de las nuevas tecnologías, mucho Sí. más uso de internet y demás, ¿no te llama quizás la atención googlearte o buscarte en internet o mismo buscar algún video de la tira y decir, a ver cómo era yo cuando era chico? Si a ver, realmente cambié muchas cosas y si sigo más o menos igual, no sé si haces esas cosas. Mira, como iniciativa de buscarme mucho, no, digamos como que no soy mucho de ir al pasado, pero sí tengo muchas personas que me lo recuerdan, o sea que tengo muchos seguidores, muchas personas que me escriben hoy en día con las redes sociales de distintos países del mundo
Por ejemplo, algo que me pasó hace poco, muy loco, que gente de Grecia me mandó un video de mi personaje cuando yo era chico, pero con el doblaje, hablando en griego. Y eso sí me pareció como muy, muy loco, porque además hicieron un doblaje con un registro de voz muy parecido al mío, al que yo tenía cuando era chico. Y era como escucharme hablando en griego, ¿no? Y me sentía tan cercano, pero al mismo tiempo tan lejano. Y sentía que era yo, pero al mismo tiempo no era yo, ¿viste? Es extraño. Así que está bueno eso. Y también de otras partes del mundo que me mandan mensajes, me mandan videos de cosas que yo ni me acordaba que había hecho mientras actuaba. Está bueno porque te ayudan a recordar y a revivir toda esa época. Así que sí, es lindo, pero yo no tengo la iniciativa de ir a buscarlo. Es más, los videos que yo tengo están en VHS, que ya obviamente deben estar las cintas porque sabemos que el VHS eran los cassettes que había antes, en donde se podía grabar, y la verdad que nunca los pasé a DVD, y bueno, ahora nunca los pasé a pendrive tampoco, así que ahí están. Esperemos que no se hayan velado. Son tipo tesoros, la verdad que los VHS, para aquellos que no se acuerdan, era tener una videocasetera en la casa era o un milagro, o la otra que tenías que hacer era pedirle a un vecino o a algún familiar, sea abuelo o tío, era pedirle que por favor te grabaran, ¿viste? Era una gloria tener una videocasetera en tu casa en los 90, era algo bastante complejo, perdón. Claro, sí, 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 era bastante bueno, pero viste cómo va cambiando y en pocos años, en poco tiempo, la tecnología ha avanzado bastante. La verdad que hace 10 años atrás no nos imaginábamos que hoy en día íbamos a guardar tantas cosas en una memoria, en algo tan chiquito, pero que al mismo tiempo tiene capacidad para guardar tanta información audiovisual. Así que como en pocos años va avanzando muchísimo, sí. Tal cual. Y justamente hablando de la tira en sí, que lo que hablaba en su momento con Solange Berina, la cual la tuvimos en uno de estos vivos, tuvimos también Sí, a Adriana Togneri, que fue la que también me hizo medio de puente para llegar a vos, te cuento. Así que sí, estás una gracias genia. acá, gracias a Adriana, así que parte de la gestión también la hizo ella, por más que nosotros desde nuestro lado también buscamos a que la persona pueda, le decimos más o menos nuestros horarios, que también haya predisposición de ambas partes, ¿no? En este caso es tripartito. Ella nos facilitó el contacto, nosotros nos movimos y vos accediste. O sea, es como una especie de tres partes para llegar a un producto final. Así que te cuento que hablamos Sí, con ella, con Solange y con Brian Caruso también tuvimos la posibilidad de hacer un vivo. Y justamente te aprovecho para nombro a ellos mandarles tres. un saludo, un gran abrazo a todos ellos. Tengo muy buena relación con ellos. Y bueno, gracias a Adriana también por habernos puesto en contacto. Una genia, Adri. Siempre estamos hablando. Sí, sí, muy, muy genia. Una gran amiga. Tal cual. Y bueno, justamente a colación te nombro a ellos tres porque justamente con esto de la tira, que hace poco se cumplió un nuevo aniversario de que salió al aire y el éxito que tuvo, ¿no? Que como yo te decía, quizás en esa época no se veía tanto, pero ahora que uno lo piensa en frío, dice, mirá la cantidad de cosas que se fomentaban, ¿no? Desde que los chicos hagan deporte, a que no estén en la calle, ¿no? Obviamente un paralelismo, si quieres así, o el tema de la amistad, el sentido de pertenencia de un club. Entonces yo te quería preguntar, ya que yo veo que hay gente de todos lados, porque Brian me decía, no, yo vivía relativamente casi a la vuelta de donde grabábamos. Después vos me contás que sos de Lomas de Zamora, si no me equivoco, me habías comentado. Ahora estoy en Después Lomas. Adriana venía de Quilmes, entonces como que venían de varias zonas, ¿no? A hacer la tira. Yo te quería preguntar justamente, ya sea por lugar donde vos vivís o por la cantidad de escenas que compartías o en fin, las grabaciones, ¿quién era tu mejor amigo dentro de lo que era el elenco? Claro, sí, es verdad que veníamos de diferentes lugares. Bueno, la realidad es que muchos entramos por casting, o sea, cada uno iba desde de diferentes lugares a un casting. Y
y no te elegían por el lugar en donde vivas, sino que te elegían por, obviamente, la compatibilidad con el personaje o por eh, atributos que ellos veían desde la actuación, a través de los diferentes castings nos iban haciendo diferentes pruebas, ¿no? Así que, bueno, esto de que había chicos y chicas en el programa, de que éramos de diferentes lugares. Y respondiendo a lo segundo que me decís de la mejor amigo, no tenía un mejor amigo. Yo nunca, pero ni en el programa ni en otro amigo, no. Pero además, en el programa compartíamos muchísimo tiempo juntos, estábamos todos los días grabando, muchísimas horas, pero lo tomábamos también desde el punto de vista capaz eh, de compartir con un grupo de compañeros, con un grupo de gente que fuimos elegidos para hacer algo específico que es actuar en un programa. Y si bien capaz que se hicieron algunas amistades, creo que no es fácil tampoco armar amistades siendo chico y en el contexto de televisión. No es un ámbito capaz ideal para hacer un amigo. Pero bueno, yo me llevo muy bien con todos los chicos, no tengo problema con ninguno, nunca tuve problema con ninguno, siempre me llevé muy bien con todos. Y capaz por formas de manejarnos o compatibilidad. Hoy Ujú. digo que yo soy amigo de Adriana Tognetti, que recién hablábamos de ella, ¿sí? Pero hoy de Claro, grande, sí, si sí, no, de chico no había eso, no, conmigo. tal cual. Así que, mira, te saco un momento de lo que es el escenario en todos los sentidos, ¿no? Escenario de tele, de cine, de teatro, y te hago una pregunta más bien general para que también conozca un poco a la gente al Marcelo Italiano que está detrás de la cámara, ¿no? No solamente al que pone la cara y actúa, sino al que es la persona que día a día se puede levantar, no sé, te digo un ejemplo, ¿no? A las 7 de la mañana se prepara su café, come unas tostadas y se va a trabajar, por decir. Entonces, es No, como una 7 de la pregunta un poco mañana estoy durmiendo. más particular. 7 de la Ese es el mañana ejemplo. me, me estoy acostando. En cuarentena me estoy acostando. Te quería preguntar justamente si cómo es un día tuyo, ¿no? En general, ya sea con esto de la pandemia, seguramente vos me decís que te cambiaron mucho el tema de los horarios, pero ¿cómo es un día tuyo en tu vida? ¿Tenés como una cierta rutina? Decís, no sé, me levanto a tal hora, me organizo de tal manera, tengo todo organizado. Bueno, no me gusta la rutina. Yo soy una persona que me aburro, me canso muy fácilmente de hacer siempre lo mismo. Ujú. Yo necesito nuevos Bien, incentivos, nuevas cosas, porque si no, la vida se pone rutinaria y ahí empiezo a estar un poco con una cierta inconformidad, ¿no? No estoy bien. Entonces, me busco nuevas actividades y nuevas cosas para romper la rutina de lo que es lo estructurado. Mi estructura básicamente hoy en día cambió mucho con el tema de la cuarentena, como a la mayoría de las personas, por la pandemia, pero si no la estructura, a mí me lo da la organización con las clases que doy en secundarias, en universidades, en diferentes centros educativos, entonces yo tengo horarios, que es así. En Argentina la educación es así, ¿no? Cuando es presencial tiene horarios, en otros países no, pero acá es así. Te digo otros países no porque pensamos que en todo el mundo es así. Y no, en muchos tal sí, cual. pero hay países en los que uno puede elegir un día ir a una clase, en otro horario, otro día ir a otra clase y hay otro formato. Y entonces eso me organiza, digamos, bueno, sé que los lunes a tal hora tengo tal escuela, los martes a tal hora tengo que ir a tal universidad, los miércoles a tal, bueno, y así. A mí me gusta mucho dormir a la mañana, es el mejor momento donde más descanso. Estoy muy acostumbrado a esto también por mi actividad desde chico de acostarme muy tarde, por hacer espectáculos, shows, obras de teatro de noche. Bueno, entonces vivir mucho la noche y obviamente el cuerpo necesita sus horas de descanso y la mañana la uso para dormir. Pero es verdad que hay varias escuelas y varias universidades en donde entro a dar clases muy temprano. Por ejemplo, hay una de ellas dentro 7:30 a dar clases, ¿no? Entonces esos días, bueno, madrugo. Pero si no, trato de Tal cual. siempre buscar nuevas actividades y nuevos horarios y que no haya rutina. No me gusta la rutina. Y es más, cuando se pone muy rutinario es como que empiezo a cambiar los horarios, a ver qué puedo hacer.
dejo acá, voy allá, cambio las cosas para que no se haga siempre lo mismo. Hacer todos los días lo mismo para mí es agotador, es cansador. No, no estoy configurado de esa manera para repetir todos los días la misma actividad a la misma hora y de la misma manera. Tal cual. Sí, no, no, lo que justamente viene a relación de esta pregunta, te quería comentar que vos me decías, sí, prefiero dormir a la mañana, y vos me decís, en unos días tengo que entrar 7:30 de la mañana a dar clases en una escuela. Yo te iba a decir justamente que te cortan la mañana, justo estás en el mejor momento, quizás que decís, justo la cama está en su mejor momento, me acomodé el almohado, me tengo que levantar. Tal cual. En el mejor momento, cuando el colchón tomó la temperatura adecuada, cuando la almohada se acomodó y se adaptó a la forma de la cabeza y del cuello, cuando está todo bárbaro. Además, me encanta cuando sale el sol. Ese momento yo me despierto a veces para mirar la salida del sol, voy al baño y vuelvo, y me acuesto y soy feliz. Claro, es como una especie de terapia gratis, mirar un poco el sol y contemplarlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Mirá, ahí mandan saludos, Martín, dice Marce querido, también desde Ecuador están saludando. Qué Ujú. bueno, toda la gente que se está conectando. Gracias a todos por estar. La verdad que sí, me tomo el atrevimiento para repetir el mensaje gracias a todos los que forman parte de estos vivos de la radioactiva, que nosotros con cero drama los hacemos por el hecho de que queremos interactuar con ustedes también, ya sean las personas del vivo como aquellos que asisten, que puedan participar, que quieran hacer sus comentarios, sus saludos. La verdad que enormemente agradecido de parte de todos los que hacemos la radioactiva, que formen parte de nuestros vivos, es algo muy lindo y los esperamos también para los próximos vivos que vamos a estar haciendo. Así Ahí que, desde Marcelo, Ecuador también te dice, quería preguntar. dice que se me ve Sí. borroso. ¿Vos opinás lo mismo o es el que te habrá tomado unos tragos y Sí, está viendo medio borroso él? puede ser que se te vea medio borroso, pero no sabemos si es por la pantalla de tu celular o algo. No, por ahora la verdad que se te mueve, perdón, se te ve medio borroso, se te movía un poco la pantalla, pero sí, se te ve un poco medio borroso. Acá A ver saluda si. Oscar, lo saluda Oscar también, que dice, hola, soy Oscar, el amigo de Adri Togneri. Sí, es verdad, Oscar Monsalvo, la verdad que siempre se une a nuestros vivos, la verdad que un gran amigo de Adri Togneri, que cada vez que puede ve nuestros vivos, que comenta, que participa, así que, Oscar, acá te mando el saludo que te había prometido en el video anterior. A ver si tenemos suerte y tenemos un poquito mejor de calidad. Díganme ustedes también, gente, por favor, si ustedes A ver también lo si ven medio mejora. borroso a Marcelo. Acá Romina Sí, Vanina.ok dice que sí, también se te ve borroso. se ve borroso. Guión bajo Parp, guión bajo 13 también. Saludamos a Eva. Así que, Yo estoy disculpen, tratando. gente, esto es No, sí, radio vivos. ahí va, a ver. Bueno, no, no sé qué más hacer, si es de la conexión o de la cámara o qué será. Así que, tranquilo, gente. Mientras que no puedan escuchar a nuestro invitado, para nosotros es una No, alegría de haberlo traído, así que cualquier cosa nos avisan. A ver. Bien. Justamente vos, Marcelo, hablabas de los horarios que uno tiene que cumplir y demás, ¿sí? Yo te quería preguntar, como vos, como persona en particular, ¿tenés alguna manía o algún toque que lo puedas compartir? Quizás, no sé, desde revisar 2 veces si cerraste la puerta, desde organizar la ropa por color, te digo, algo así como para que la gente te conozca un poquito más. tengo mucho stock, sí, que lucho día a día con eso para que no me controlen, para que no me dominen esos trastornos obsesivos que a veces son molestos. Pero sí, me pasa, como creo que les pasará a muchos, cuando hago cosas automáticamente sin prestarle atención y sin pensar en eso que estoy haciendo. Entonces cierro la puerta, me voy pensando en lo que tengo que hacer y llego abajo, yo tengo una escalera, llego abajo y cuando llego a la esquina, digo, cerré la puerta, no cerré la puerta y vuelvo. Y sí, eso me suele pasar. Con la llave del gas también tengo como una obsesión que me quedó de mi infancia, de mi madre, que era también es muy obsesiva. Digo, era pues ya no vivo con ella, pero creo que lo Ujú. sigue siendo. O muy juiciosa, ¿viste? Y entonces
esto de cerrar la llave de gas por las dudas si quedó alguna perilla de la cocina abierta. Eh, sí, después con el auto también, cuando salgo, activo la alarma y llego, hago unos metros y vuelvo a activarla. Me gusta escucharla nuevamente que está activa. Sí, tengo estos TOC y también tengo muchas cosas que las invento yo. Ah, Muchas. bueno, eso está bueno también. Sí, 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 sí. Sí. ¿Podés Pero contar bueno, alguna por de eso las que esto inventás molesta. vos? ¿No? ¿Se ¿Cómo? puede contar alguna de las que inventás vos o no? Algunas son molestas, otras son muy íntimas. No, pero alguna que la puedas compartir, ¿eh? No, 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 no importa que. Digo. Alguna que puedas, la comparto, nada más. A ver, por ejemplo, a mí no me gustaba compartir la bombilla del mate, por ejemplo, o los vasos, ¿viste? Yo tomo en Sí, un claro. vaso y viene otro y se sirve y toma en mi vaso. Bueno, también eso, no. Después a lo mejor esa persona era mi novia y nos besamos y no pasa nada, como que no me das con la saliva, pero sea Ujú. mi novia, sea mi madre, sea quien sea alguien de mi familia, un amigo, es como que me siento invadido, ¿viste? Yo me gusta Claro, tener mi plato, mi vaso, y bueno, con el mate igualmente mucho tiempo después, de chico era muy asqueroso en eso, pero después de adolescente, ya más adulto, empecé a compartir el mate a veces, depende, ¿viste? tal cual. Y bueno, ahora me siento muy identificado con esto de la pandemia y de la cuarentena, donde hay tantos cuidados que la gente tiene, y yo ya tenía estos cuidados. ¿Me entendés? El tema también de saludar a alguien con un beso. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué nos tenemos que saludar con un beso? ¿No? ¿De dónde nace esto de darle un beso en el cachete? Y que te quede a veces la saliva de esa persona que no tenés ninguna intención de tener un acercamiento físico, porque a lo mejor es alguien que lo quería saludar solamente, pero a la distancia, como hacemos ahora con el coronavirus, ¿no? Bueno, siempre tuve esos toques, esos trastornos que yo mismo los armaba y yo mismo también los desarmaba y me iba construyendo y deconstruyendo, ¿no? Tal cual. Así que yo te voy a contar alguno mío para A que ver, lo dale, tengas en cuenta también. Y de paso hacemos un poco más dinámico la nota, no solamente que cuentes vos, sino como que nosotros también de este lado contamos. me A encanta. nivel personal, yo por ejemplo, lo que hago, por ejemplo, si estoy mirando televisión, dejo el canal que estoy mirando, tiene que ser número par. El canal, no importa, ¿eh? Si estuve viendo el 19 no, cambio al 20 o cambio al 18 pero tiene que quedar el número par. Y el volumen Conocí, también, conocí gente que le pasa eso con el estéreo del auto, ¿viste? Que pone el volumen también a cierto número que tiene que ser par. tal cual. Y no, después también, por ejemplo, si tengo remera blanca, me tengo que poner, por ejemplo, medias blancas. No, algo tiene que haber del mismo color. ¿Ves? Eso ya, eso ya es muy enfermizo, quizás, pero en el buen sentido, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Así que, Hay muchas cosas. Bueno, estaría bueno que la gente también vaya escribiendo y compartiendo cuáles son sus TOC, sus trastornos, ¿no? Ya que hiciste esta pregunta y vos dijiste los tuyos, yo dije los míos. Escriba, está riéndose. Está Gisela, a ver, gracias por estar. Adri se está sumando, un profe de la escuela de Crearte Cine, Adrián. Romina también está, ajá. Barbie, bueno, hay mucha gente, gracias. Tal cual, acá vemos que se unió Adri Togneri que nos dice genios, la verdad. Nos vamos a creer estas cosas, gente, la verdad que se lo digan a él, sí, Adri, está todo bien, pero que me lo digan a mí no, no hace falta, la verdad que no me considero genio ni mucho menos, no. Simplemente traemos estas entrevistas para que la gente conozca un poco más a aquellas personas que hacen su trabajo y que lo quieren compartir y que nos quieren contar un poco de ellas. Así que no, no, por mi lado no me considero genio, gente, así que no estoy ni cerca de eso, pero les agradezco también los saludos que me dejan a mí también. no le Así que había bueno, visto a Adri que se había conectado, pero aprovecho para mandarle otra vez un gran saludo. Ya habíamos hablado de ella, pero ahora que está conectada, le mando un gran, gran saludo a mi gran amiga Adriana Togneri. Así que gracias por estar ahí. Mirá qué lindo toda la gente que dice que tiene el mismo tic de los vasos, Barbie. Así que, no, no, acá estaba diciendo, mira, yo no toco nada, tipo apago la luz con una servilleta y la tiro. Ah, no, eso no, ya no, ya eso no.
Yo quiero que Adriana nos cuente, por favor, Adriana, Adri, si querés participar de este vivo lo podés hacer. Y contarnos si vos también tenés algún toque, alguna manía. Con Marcelo estuvimos medio ventilando nuestras cosas acá para que la gente nos conozca un poquito más. Así que eso lo de la servilleta, apagar la luz con una servilleta, la verdad, no lo sé. Mortal. Ah, ¿verdad? Acá, es verdad. Gracias, Adri, por el dato. Nos dice que es obsesiva con la limpieza. Es verdad, doy fe porque me contó la vez que tuvimos la entrevista. Me dijo, dejé todo impecable para hacer el vivo. Yo no sé si es porque tenía algunas pelusas por ahí dando vueltas y no quería que aparezcan en el vivo. Claro, claro. Bueno, otra cosa es con el alcohol. Yo con el alcohol siempre tuve un tema que me encanta, el olor a alcohol. No son, son alcohólicos o no, como muy alcohólico el comentario. No, no, el alcohol para desinfectar. El otro alcohol también me gusta, ¿no? Pero el alcohol para desinfectar. Y a veces tenía la obsesión y la manía de rociarme a veces con alcohol. Y ahora me siento muy identificado en la cuarentena y en la pandemia, donde todos están con el alcohol. A veces me cargaban a mí porque yo era muy obsesivo con el alcohol, ¿viste? Pero esto de sentir que la piel no es grasosa, sino que hay una cierta fricción, eso me hace sentir como que estoy limpio. Y me encanta. Y bueno, ahora, Está bueno, perfumado. claro, No, por la duda, gente, no lo hagan en sus casas estas cosas. No, con alcohol en gel sí, ¿eh? No, con el otro alcohol, por favor, no. Marcelo, por las dudas, recordarles, por favor, que no derrochen las bebidas blancas y etílicas. Que con el alcohol etílico sí, pero con el otro no. claro, sí, 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 claro. Acá te Cuidado están cuando diciendo pases que cerca de tengas la cocina, cuidado ¿viste? cuando pases por la cocina. Claro. No, de última pasás con un traje antiflama o algo para que evitar que te prenda fuego. Claro. Y bueno, Así después que hay otros aprovecha. tóxicos que ya se van al pasto, ya son demasiado, son cuestiones muy íntimas, así que eso es para después de la día Bien. noche, horario de protección al menor. Perfecto. Lo dejamos para un vivo de trasnoche. No, también te quería preguntar, justamente viendo el material que me aportaste para que podamos desarrollar este cuestionario de preguntas y demás, vi que participaste como jurado en un festival de cine que se desarrolló en la provincia de Neuquén hace un tiempo ya, y comentabas justamente el uso de dispositivos como el celular, ¿sí? En una cuestión que fuiste aportando a la nota que te hicieron, hablabas del uso del celular en el ámbito educativo, para que los chicos aprendan y demás. Justamente me pareció bueno hacerte esta pregunta para que la gente conozca un poco más acerca de tu pensamiento en eso, porque vos hablabas de las artes visuales, que el celular hoy en día quizás es un dispositivo al cual uno se vuelve adicto. Lamentablemente tenemos que decir esa palabra, ¿no? De la adicción al celular. Pero te quería preguntar justamente que si para vos realmente, ¿por qué es beneficioso el uso de un dispositivo como el celular en el ámbito educativo y por qué? Bien, sí, fui jurado de un festival que se llama Fecineu, de la provincia de Neuquén, donde sigo en contacto y se asoció este festival también a mi escuela y hoy en día seguimos trabajando juntos y por la pandemia es que se suspendió el festival presencial, sino justamente en estos días tendría que estar en Neuquén porque fui otra vez seleccionado para ser jurado. También fui jurado de otros festivales, pero en este fue importante esto que vos mencionás, que di talleres y esto del celular que está como por algunos docentes, por algunos profesores, está como penado, ¿no? Que no dejan que los alumnos tengan los celulares en el aula. Y bueno, el taller lo que proponía justamente era mostrarles a los docentes todas las herramientas didácticas y pedagógicos que un celular puede llegar a tener y lo bien que puede llegar a ser. O sea, si bien no está bueno usarlo para jugar en un momento que se está dando clases, ¿no? O para cualquier otra cosa que no esté relacionado con las clases, pero sí hay un montón de formas de relacionar el celular con las clases, y no solamente con clases artísticas, que es capaz con lo que más se lo relaciona, sino también con matemática o con geografía o con otras materias. Entonces,
de eso trataba el taller, cómo incluir, incorporar al recurso, a la herramienta, que es muy bueno como herramienta, pero claro, depende de su uso. Este, todas las cosas pueden ser buenas o malas, depende del uso que le demos. Pero sacar esta visión de endemoniar al celular y de pensar que es muy malo. Esto también se da porque yo doy clases en secundarias y yo permito que mis alumnos tengan el celular en el aula y muchas veces esto me llevó más de una discusión con la directora o con autoridades de la escuela secundaria que como regla institucional no permiten que los alumnos tengan su celular, ¿no? Entonces, bueno, yo escribí un proyecto, lo presenté y a la provincia de Neuquén le interesó mucho y a través del festival, que había justo viajado para ser jurado de este festival, le interesó y quisieron que dé este taller. Así que de eso se trató. Está bueno eso que vos contás justamente el tema de los dispositivos, en este caso el celular, ¿no? Te cuento que en la tecnicatura de periodismo el celular se usa más que nada para, le dicen, alguna aplicación para el uso de sinónimos, por ejemplo, para la hora de redacción, ¿no? Que a veces uno parece mentira, pero repite mucho algunas palabras. En un párrafo repite dos o tres palabras iguales y te dicen, no, trata de usar sinónimos o de distintas variantes. Y acá, Tal cual. mira, acá dice Carola, una pregunta te hace, ¿crees que este uso del celular, o este recurso del celular, mejor dicho, es como fue la calculadora científica en su momento? Claro, tal cual, es así. En su momento también la calculadora científica y la calculadora común, hubo momentos en los que estuvo muy cuestionado y en los que había muchas personas que no estaban de acuerdo, sobre todo educadores ortodoxos que venían de una escuela que, digamos, le costaba incorporar la tecnología y le costaba incorporar nuevos recursos. Así que yo creo que nada es bueno ni es malo. Como decía antes, lo importante es ver cómo se usa y qué fruto podemos sacar de eso. Pero no está bueno mintiendo. Y este taller justamente se proponía demostrar eso, que el celular sí puede servir y que el celular de hecho es un recurso muy interesante en el momento del aula. Lo importante es concientizar a los estudiantes y no desde la prohibición, no desde decir eso no lo tenés que hacer, sino concientizarlos desde incentivarlos a que usen el celular de otra manera. Tal cual. Me parece muy valorable esto que vos decís. Aparte, hoy en día en las tiendas de aplicaciones de las distintas marcas de celulares, ¿no? Ya sea con Android o bien con el sistema iOS, hoy puedes bajarte una aplicación desde cómo editar una foto o te puedes bajar una aplicación que tenga calculadora científica si la de tu celular es muy básica, te puedes bajar aplicaciones, por ejemplo, que permitan hacer un documento de Word, de Excel y hasta un PowerPoint todo en una. La verdad que está muy Ahí bueno Carola, eso. Sí, mientras no decime. lo usen como machete, todo bien, dice Carola. Este, claro, pero lo que pasa es que yo tampoco estoy en contra de los machetes, ¿eh? No, no, yo le digo muchas veces a mis alumnos que eh, hay que machetearse inteligentemente porque el machete, si uno lo piensa así, esto de copiarse, te sirve te sirve cuando son preguntas estúpidas, capaz en materias como historia o geografía, ¿no? Cuando tenés que responder una pregunta concreta y entonces te macheteas y la contestás. Pero cuando hay una estrategia pedagógica un tanto más inteligente que una respuesta exacta y capaz que el machete que vos tenés escrito no te sirve para nada. Ahí tenés la respuesta, pero lo que te está pidiendo es que elabores un pensamiento crítico que no te va a servir copiándolo de un machete, ni de ningún libro, ni de nada que encuentres en el celular, sino que el proceso de elaboración va a estar en tu creatividad. Yo trato de hacer eso, ¿no? Entonces a mis alumnos les digo, vamos a tener examen, se van a poder machetear, machetense todo lo que quieran, lo que voy a evaluar es otra cosa, ¿sí? Entonces se dan cuenta ellos mismos que los machetes no les terminan sirviendo para el objetivo para lo que yo quiero lograr del examen. Tal cual. Así que también quería comentarte que justamente al principio de la nota
saludamos de parte de todos acá en la Radioactiva, los maestros en su día, en las distintas áreas, ¿no? O sea, música, dibujo, teatro, maestros de escuela, maestros de jardín de infantes. En fin, a cada uno de ellos nuevamente el feliz día. Y justamente, ya que te saludamos a vos también, que sos maestro, quería Gracias, sí, preguntarte, gracias. sí, que justamente vos contaste en una nota que te hicieron que empezaste a dar clases de muy chico, antes de los 20 años ya dabas clases, lo cual está muy bueno eso, ¿no? Que una persona joven se anime a dar clases, quizás hasta gente más grande que él. Yo te quería preguntar, ¿cómo surgió la idea de crear la escuela tuya, de crearte cine? ¿Cómo surgió? ¿Con algún socio? ¿Fue la idea tuya? ¿Cómo fue el motivo? Sí, empecé a dar clases cuando terminé la secundaria. Empecé a dar en una sociedad de fomento cursos de lo que yo hacía, de actuación, de, bueno, de todo lo relacionado al arte, actuación para televisión, actuación para cine, actuación en teatro. Y más que dar clases, yo lo llamaba como que guiaba a un grupo de personas que les copaba lo que yo hacía y se sumaban. Entonces, desde muy chico, a los 19 años, empecé con eso. Mientras, obviamente, iba estudiando, después de la escuela secundaria, iba estudiando mi carrera y un día vienen a buscar al lugar donde yo estudiaba alguien que esté interesado para empezar a dar clases en lo que se llama Patios Abiertos, que es un programa de la provincia de Buenos Aires donde se dan cursos, talleres. Yo tenía 20 años y ahí empecé a dar un curso. Y ahí ya era distinto, porque no era algo que se me ocurría a mí, que yo había dicho quien quiera que venga a este lugar, sino que era dentro de la provincia de Buenos Aires, un curso que había presentado un proyecto. Y al año siguiente, por cobertura por un listado que se llama de difícil cobertura, también estaban buscando profesores para una escuela secundaria, una escuela pública. eh, y ahí empecé a los 21 años a dar clases de manera oficial. Y bueno, y así es como que varios años dando clases en diferentes lugares y siempre yo tuve el sueño de armar un lugar en donde pudiera hacer las cosas a mi manera, porque cuando uno va a dar clases tenés que responder a una cierta estructura, ¿no? Que baja y es así. Entonces, siempre soñaba con tener una propia escuela en donde poder hacer las cosas a mi manera. Y así es que en el año 2012 surge Crearte Cine, cuando encuentro un montón de personas que se coparon con el proyecto y me acompañaron. Y así es que empezó la escuela, empezó a Crearte Cine y desde el año 2012 hasta hoy, a pesar de la pandemia y la cuarentena, sigue creciendo y nos readaptamos a las clases virtuales y seguimos ofreciendo la carrera de artes audiovisuales, cursos, hoy empieza un curso, un taller de maquillaje y caracterización, también tenemos cursos de teatro, de fotografía, de ilustración, de musicalización, así que así es como empezó y como sigue la escuela Crearte Cine. Qué bueno, la verdad que sí, que lo que me estás comentando es muy lindo, ¿no? Que no solamente hay gente de la zona donde se encuentra la escuela, que vaya, que de todos lados, que quieran ir, se animen, la pueden encontrar en las redes sociales, ¿cómo? Si querés me lo podés repetir, por favor, así la gente también empieza a seguir el perfil. Sí, tenemos una página web que es Sí, www.creartecine.com.ar. Y si no, pueden bien. googlear Crearte Cine en Instagram o en Facebook y encuentran todas las propuestas de la escuela. Y bueno, Está sí, bueno. está bueno esto porque hoy en día la cuarentena, la pandemia es una cagada, pero también tiene su parte buena. En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Y en cuanto a esto específicamente, lo bueno es que tenemos alumnos de diferentes partes del mundo. Tenemos alumnos de un montón de países y también de otras provincias, que de manera presencial, que era como estaba antes la escuela, no hubiese sido posible. Así que esa es la parte buena. Tal cual. Sí, la verdad que está bueno para aquellos, cualquier edad, ¿no? Gente, la verdad es que les comento que no solamente en el ámbito de la actuación, en el ámbito de cualquier otro trabajo, no hay edad para decir que uno no puede lograrlo, sino como que si uno quiere ser actor, quiere ser maquillador, arquitecto, digo distintas profesiones, ¿no? No solamente la de que sea actor una persona y piense que no lo puede lograr, no, que
que se fije, que averigüe. Bueno, en este caso Marcelo nos está contando acerca de su escuela, si ustedes saben también de algún lugar cerca de donde viven, que investiguen, que peleen por eso que quieren ser, ¿no? Que está bueno, me parece que hoy en día con las redes sociales o mismo con la ayuda de internet pueden acceder a un montón de cosas que quizás antes no se podían. Tal cual, tal cual. Sí, esto que decías, yo lo relaciono siempre más con lo mismo, con cómo empezamos la charla, ¿no? Prestarle atención a lo que te gusta hacer y encontrar los medios para hacerlo. Todos tenemos un propósito en la vida y por algo estás en este mundo, por algo viniste y algo, algo es lo que te gusta hacer. Yo esto insisto mucho, hay muchos alumnos que me dicen, no, no encuentro qué es lo que me gusta, no sé qué estudiar, y o terminan estudiando algo que no les gusta o no terminan estudiando nada. Y terminan, obviamente, de una u otra manera siempre trabajando de algo que no los hace felices, en el mejor de los casos, ¿no? Digo, por trabajar, cuando consiguen trabajo y pueden hacerlo. Pero la idea es poder capacitarte en lo que sientas que te gusta, que prestes atención a tu interior, a tu ser y que realmente detectes qué es lo que te gusta para capacitarte en eso y para poder trabajar haciendo eso y de esa manera vas a pasar el resto de tu vida haciendo lo que te gusta sin tener que vivir una vida infeliz, ¿no? Porque pasamos el mayor tiempo de nuestra vida trabajando y yo observo a las personas que trabajan de algo que no les gusta, que lamentablemente son la mayoría en el mundo, y es penoso realmente vivir una vida en donde la mayoría de las horas la pasás haciendo algo que no te gusta, o sea, pasás la mayor parte de tu vida sufriendo. Y por eso es imprescindible darte cuenta qué es lo que te gusta hacer y eso asociarlo con una salida laboral, con una posibilidad de trabajo para poder desempeñarte, desarrollarte en la vida haciendo lo que te gusta. Muy buen pensamiento, la verdad que coincido plenamente con lo que estás diciendo. Así Gracias, que, Adri. Otra vez déjame agradecerle a Adri que la sí, quiero muchísimo y ahí mandó un mensajito hermoso de disfruta escuchar yo también te admiro mucho, Adri, te quiero, sos una gran amiga. Gracias, Rosa, también que se está sumando en este momento. Bueno, gracias Juan también se sumó, hizo un vivo con él, que está en Perú, Juan. Así que gracias a toda la gente y gracias a vos por darme el espacio también para conectarme con ellos y saludarlos en este momento. por favor, al contrario, la verdad que el honor lo tenemos nosotros, ¿no? De contar con vos, así como contamos con cada uno de los invitados que tenemos a lo largo de todo este ciclo que denominamos historias en tiempo de cuarentena. La verdad que la cuarentena, como decís vos, a nosotros nos ayudó a potenciar un poquito más lo que es el programa de la radio. Así que, Marcelo, te agradezco de parte de todos los que hacemos la radioactiva enormemente que te hayas prestado para hacer este vivo, que sabemos que tenés tu vida más allá de tu trabajo, ¿no? Que por más que hoy en día nos encontramos en un complejo momento, pero bueno, la verdad que te hayas animado para hablar con nosotros es muy valorable. Y para darle cierre a la nota, quiero aprovechar yo desde mi lado para agradecerle a cada uno de ustedes que se unieron una vez más a este video de la radioactiva y pedirte a vos para cerrar la nota que le mandes si querés un saludo general a la gente y obviamente que a todos los chicos que hacemos la radioactiva. Sí, desde ya, aunque no me lo hubieses pedido, pensaba hacerlo porque lo menos que puedo hacer es mandarles un gran saludo a la distancia, con barbijo, con alcohol en gel y un poco de lavandina también, pero un saludo y un abrazo desde la distancia cercano y muy sentido. Así que un abrazo y un saludo grandioso, grande a Radio Activa, a vos y a toda la gente que se comunicó, que mira dicen hermosas palabras, Barbie, Carola también, que estuvo ahí mandando varios mensajes, Marce, un tocayo o tocaya, bueno, Adri, bueno, toda la gente que está ahí, saludos, gracias por haber estado, gracias por este momento. Repito por última vez, si les interesa, creartecine.com.ar. Hoy empieza un curso de maquillaje y caracterización con efectos donde se aprende a hacer sangre, heridas, cortaduras, quemaduras, envejecimiento y todas esas cosas lindas que nos llaman mucho la atención. Así, tocayo dice ahí. Así que todas las personas que les interese, hoy empieza este curso y todos los que les interese actuación
y todos los que les interese estudiar cine, fotografía y todo lo relacionado con el arte, creartecine.com.ar. Digo esto porque desde este lugar es donde yo ofrezco estos canales para que aquellas personas que les gusta hacerlo tengan un lugar y puedan hacerlo, ¿sí? Siempre hay facilidades y hay formas de facilitar a todas esas personas que puedan hacer lo que les gusta, esto que hablábamos antes. Así que nada más que palabras de agradecimiento, gratitud y que a pesar del momento complicado que estamos viviendo, cada uno de nosotros pueda encontrar felicidad en su vida. Bien. Y el último favor, esto no, no tenemos que pedirte ni saludos, no es un video, no, no. Te quiero pedir, por favor, si me podés dar en modo personal la autorización para guardar esta entrevista y que después la puedas difundir si querés vos en tus redes y que la gente la vuelva a ver en el perfil de la radio. Sí, claro, desde ya, ningún problema. Yo estoy abierto siempre a todas las personas que quieren entrevistarme o que quieren que tengamos una charla. Ahí Marce me está diciendo tocayo, ¿te puedo llamar para una entrevista? Desde ya, claro que sí. Mi Instagram es @marceloitaliano_ok, así que se pueden comunicar conmigo a través del Instagram. Un beso grande para Marce y muy feliz día. Gracias, Noemí. Noemí fue alumna mucho tiempo en mis escuelas de teatro. Así que un gran abrazo para ella. Bueno, gracias, gracias. Y desde ya que tenés la autorización para que quede grabado y para difundirlo. Muchísimas gracias, Marcelo. Y bueno, esperemos que, además de tu té, que espero que lo hayas disfrutado, también hayas disfrutado este rato con nosotros y que te hayas sentido cómodo. Para nosotros es lo más importante. Comodísimo, sí, aquí disfruté un té, así que no había almorzado, por eso me tomé este té mientras charlaba con vos y muy a gusto, muy contento. Gracias por el Dale, espacio. por favor, al contrario, gracias a vos. Y bueno, quedamos en contacto no solamente para alguna nueva entrevista, sino también para que puedas contar lo que vos quieras. Las puertas de la radioactiva están abiertas para vos. Excelente, muchísimas gracias, cuento con eso entonces. Genial. Un abrazo grande. Bendiciones, hasta luego, que estés muy bien. Chau, chau. Chao, chao.